Hola a todos, yo soy Natacha Díaz y hago parte del Foro de Escrituras Creativas, Otras Formas de Narrar, organizado por Cinespia. El viernes 18 de septiembre a las 3 de la tarde me conectaré con ustedes para hablar sobre teatro y violencia. Estas son reflexiones que vienen de mi tesis de doctorado que hice aquí en Auckland, Nueva Zelanda, en la Universidad Tecnológica de Auckland. Allí exploro y estudio un poco la violencia, especialmente la violencia estatal, y cómo esta puede ser estudiada a través de las herramientas del teatro y del performance. Estos mecanismos combinados ayudan a crear la realidad en la que hemos estado sumidos por tantas décadas y que alimentan la sensación de que nunca vamos a terminar con el ciclo de violencia. También como en el teatro podemos encontrar el espacio perfecto para analizar nuestro rol en la sociedad, nuestro rol como actores sociales. Espero que puedan acompañarme y que nuestras reflexiones alimenten la idea de seguir creando historias que tienen que ser contadas tanto en el teatro como en la vida diaria. Gracias. Muy buenas tardes. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Bien? Bien, gracias, sí, gracias. Me acabo de ver el video y estoy pronunciando mal sin espinas, diciendo sin espello. Ay, Dios mío, Natacha. Pero bueno. Te lo íbamos a decir ahorita en vivo, pero menos mal ya lo dijiste. No te dejé que lo dijera. Sí, yo. Bueno, vamos a presentar a Natasha. Antes de darle la presentación oficial a Natasha, quiero contar un poco para las personas que se conectan por primera vez. Estamos en el evento, en el Encuentro de Escrituras Creativas, Otras Formas de Narrar 2020. Esto es un evento que lo organiza Cinespina con el apoyo del Banco de la República, la Universidad del Valle, Yuarta Televisión y el taller de escritura Voces en el Estero. Como ven, es un encuentro para pensarse la escritura y la literatura a partir de una premisa, y es que se lee el mundo de muchas maneras y se escribe de infinitas formas. No hay una sola forma, y creemos que hay unos conceptos transversales a todos los procesos de creación que no solamente le pertenecen a la literatura ni a ninguna disciplina en específico, sino que convergen en todo ejercicio de creación. Bueno, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos a Natasha Díaz. Para mí es muy significativo encontrarme con una amiga, una colega. Natasha es una persona que tiene más de 15 años de experiencia. Es formada en artes escénicas en la Universidad del Valle. También hizo una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Y recientemente, si tengo entendido, terminó su doctorado en Auckland, en Nueva Zelanda, donde, digamos, hace toda una reflexión sobre el performance y desde allí ha diseñado como toda una reflexión que hoy nos quiere compartir. Natasha sigue radicada en Nueva Zelanda, allí vive con sus 2 hijos, maneja y enseña en su propia escuela de teatro para niños desde los 3 hasta los 15 años, y también trabaja en la Universidad Tecnológica de Auckland como profesora asistente del Departamento de Estudios Indígenas Te Araputama. Te Araputama, opa. Cuando hablemos de la universidad donde ella trabaja, le vamos a decir la Unitec. No, porque la Unitec es otra universidad aquí, de hecho. Entonces vamos a decir
es la Universidad Tecnológica de Oakland. Esa es Sí, otra. sí, es Perfecto, Universidad Tecnológica. AUT, la llamamos AUT. perfecto. Entonces, Natasha, hoy nos va a compartir algo que para mí en especial, es muy importante y es esa cosa de teatralidad y violencia. Hoy más que nunca, en los tiempos que vivimos, con lo que venimos viviendo, cada vez la realidad se nos parece más el guión de una mala obra de Oh, teatro y no la realidad. Entonces, Natasha ha venido reflexionando desde su doctorado como esas categorías de análisis desde el performance para entender un poco y de construir, de codificar eso que nos venden como un libreto ya bastante rancio. Antes de entrar en materia, Nata, yo quería preguntarte dos cositas, un poco para... Tú estabas en Cali, luego te fuiste a Bogotá, hiciste cine, televisión, teatro, vas a parar allá a Nueva Zelanda, te formas allá. ¿Cómo fue esa experiencia de ser migrante específicamente desde lo formativo? ¿Cómo fue ese ejercicio? Eh, es bastante, no difícil, digamos, pero sí challenge. Te reta a encontrar de nuevo a cuestionar un poco también tu identidad y lo que deseas hacer más adelante. Es decir, cuando uno emigra, uno sabe o uno da por dado que por lo menos al principio no vas a poder ejercer o estar en el ambiente donde has estado acostumbrado pues profesionalmente. Entonces, toma tiempo y mucha paciencia y por momentos yo sentí como que tomé una mala decisión, especialmente porque vine con mis hijos. Entonces es diferente cuando uno viaja solo. Pero sí, es bastante retador, sería la palabra. Ayer tuvimos un invitado que usted conoce, que es Gregorio Young, que Sí, recientemente publicó su novela en español, ya está, digamos, promocionando por Amazon y todo el cuento, y él hablaba mucho de eso, ¿no? De qué es eso de migrar a otro territorio, migrar a otra lengua, pero también migrar culturalmente. No sé, sí. no sé, ese aspecto a ti personalmente influyó, cambió tu forma de entender la escritura, el teatro. ¿Cómo fue eso? Total. Pues digamos que cuando yo emigré en el 2013 y primero llegamos a una ciudad en la isla sur, en Nueva Zelanda, que es Christchurch, y ahí Felipe pronto puede mostrar una foto. Yo, llegamos a un lugar, encontramos un lugar para vivir con los niños. Christchurch había sido 2 años atrás impactado por un terremoto que semi-destruyó la ciudad. Entonces la ciudad apenas todavía está como recuperándose y fue un impacto como muy duro porque pues uno sale de Colombia y llega, se supone, a este país de primer mundo y llega a esta ciudad que está totalmente devastada y además no había muchos lugares donde vivir, entonces donde vivimos los primeros 2 años fue bastante difícil. Ah, sentía como, bueno, Dios mío, ¿qué estabas haciendo acá? Eh, Sin embargo, había es Como si en como, Colombia no hubieran terremotos. no, pues a mí, uno se acostumbra, evidentemente lo del terremoto uno no es que le quede, sino la energía de la gente estaba muy bajita, porque realmente la ciudad estaba bastante devastada. Eh, pero después de 2 años de estar en Christchurch fue que nos vinimos a Auckland y ya, digamos, pues es otra sensación. Auckland no es la capital de Nueva Zelanda, pero es la ciudad más grande y es la ciudad donde más inmigrantes hay. Um, sí, respondiéndote eso igual, desde que emigré pude también, como estaba cuestionándome un poco sobre de dónde vengo, mi identidad como mujer, como mamá, como colombiana. Son muchas cosas las que pude empezar a entender estando lejos, porque uno estando allá todo el día, pues, no hay ese tiempo de reflexión realmente. Yo siento que uno no tenía ese tiempo de reflexión porque pues las demandas de la vida diaria obligan a uno a estar como en piloto automático. Y por eso Ujú. mismo, pues como uno siempre está en piloto automático, pues no hay un distanciamiento para poder ver las cosas con mejor análisis.
Nata, quisiera hacerte una última pregunta, pues antes de darte la palabra. Me parece muy, muy simbólico llegar a una ciudad donde hubo un terremoto, pero al mismo tiempo tú emprendes una especie de sismo intelectual, sismo cultural, y todo eso, digamos, remueve tus certezas. ¿Tú podrías compartirme alguna consideración específicamente desde lo teatral? No sé cómo es la movida escénica en Nueva Zelanda, indagué un poco, pero tampoco es que encontré mucho, pero tú estás allá. ¿Qué es eso de venir de una formación teatral en la Universidad del Valle, Cali, donde digamos hay Mm. un modelo ruso en diferido que aprendemos? Eh, Luego haces cine, televisión en Colombia, te distancias un poco de ese mundo tan farandulero y te vas y te conviertes en una investigadora. Es que Nata, tú te convertiste allá en una investigadora de lo teatral. ¿Qué se movió Ah, allí? ¿Qué se movió en esa cabeza? ¿Qué se movió en ese sentir de ese teatro, de esa visión de lo teatral que había aquí con esa nueva visión que vienes allá? ¿Cómo fue eso? bueno, ahí digamos va a empezar también a tocar un poco cómo empezó la investigación. Salimos de Colombia, no, digamos, a diferencia de Gregorio, que había, pues, que tenía que salió como refugiado, que había una situación política inminente para él y su familia. Esto en mi caso es totalmente opcional, es más, es como un, una reunión de circunstancias donde el papá de mis hijos tiene un amigo que vive aquí y pues allá, hace 8 años él fue a Colombia pues a visitar y se reunieron y él le habló como todas las maravillas de este país y pues desde ahí él empezó como a pensar que sería una opción interesante si podemos ofrecerle algo diferente a nuestros hijos. Uh Siento que -huh. siempre el impulso fue nuestros hijos, como, ¿será que se puede? Eh, y bueno, con mucho esfuerzo y mucho esfuerzo de nuestras familias que nos apoyaron inmensamente y con todo el amor y con toda la tristeza, además de irnos acá a la cola del mundo, se dieron las cosas y las entradas para emigrar, digamos, son muy escasas, es decir, uno tiene que encontrar qué es lo que va a llegar a hacer. Y una de las formas era llegar a estudiar. Como yo ya tenía la maestría, el doctorado fue como por si la entrada, decir, bueno, pues venga, se hace acá el doctorado. Yo, sin saber honestamente cómo decir, o sea, yo nunca me imaginé, me vi a mí misma como investigadora, pero dije, bueno, es una opción, de nuevo, por los hijos. Entonces, aplico para empezar un doctorado aquí en Nueva Zelanda y obviamente, pues uno necesita tener un tema, ¿no? Uno necesita saber qué es lo que quieres investigar. Y en ese momento, pues yo estaba muy centrada sobre todo en la escritura, lo que quería hacer de la escritura, este, y cuando conozco a mi supervisora, la que es la persona que me acompañó en todo este proceso, a Sharon Neisser, que gracias, yo pues le decía, yo tengo un impulso, yo vengo de Colombia y como digo, yo emigré en el 2013. En el 2012 salió un reporte de ese Planet Index of Happiness, que dice que Ah, Colombia es el tercer sí. país más feliz, ¿cierto? Entonces yo, Happy Planet. desde que salió, desde que salió ese informe, yo era, pero, o sea, a mí como que yo no entendía como, qué es esto de felicidad? ¿Qué es esto que están evaluando? Entonces yo llegué con eso y decía, pues, o sea, yo quiero entender por qué hay esa cosa de felicidad cuando mi país también, o sea, sufre de estos conflictos sociales tan fuertes donde la población civil está siempre de carne de cañón, donde hay masacres, donde todos los días es como la gente sale de la casa pero esperando a que no le vaya a pasar nada, donde uno no tiene confianza en la fuerza pública, donde, o sea, para mi cabeza era como un cortocircuito. Y yo le decía, nosotros somos trágicos. Yo siento que hay una tragedia en Colombia permanente y por lo tanto pues no entiendo cómo uno puede ser feliz viviendo en un país trágico, digamos, ese era mi razonamiento en ese momento. Pero gracias a ella, digamos, yo me decía, si tú piensas en esos términos, la tragedia es un ciclo cerrado, ¿no? Es decir, no hay cambio. Si tú piensas que tu país es trágico, es decir, ¿qué vas a ofrecer? Porque no hay nada que cambiar. Una vez uno está en ese ciclo de lo trágico, quiere decir que no puedes tomar las riendas de lo que está pasando, que ya está destinado a terminar mal.
¿cierto? Más bien, pregúntate por qué piensas así, o sea, ¿por qué ese pensamiento? Y desde ahí fue que yo empecé a como, claro, o sea, ¿qué nos hace sentir a nosotros que igual vivimos en un país trágico? ¿Por qué estamos instalados ahí? Y fue desde ahí que empecé poco a poco. Entonces, mi tesis se llama, pues en español se traduciría La felicidad negada, escenarios de violencia, terror y represión en Colombia. Porque igual yo siento que la felicidad que clamamos tener en Colombia es como como un performance, es como escenificada a lo que nos han hecho pensar, pero precisamente porque creemos que tenemos algo, no buscamos otra, otras Ujú. posibilidades. Eh, No, sí, pero está claro, está claro. Solo me gustaría que repitieras el título de tu tesis. Es que me parece supremamente valioso. la felicidad negada, escenarios de violencia, terror y represión en Colombia. La felicidad negada. Pues ya el título por lo menos sintetiza un anhelo. Mira, ya para darte la entrada, yo estuve ensayando varios días una jaca maorí para darte la bienvenida y todo, No, pero no. no me salió la jaca, pues por lo de Nueva Zelanda. Yo dije, voy a hacer la jaca y empecé a hacer las palmas y todo, pero no me salía. Entonces, nada, como ven, Natasha nos está tratando de dar un comprimido en 20-25 minutos de lo que le tomó varios años de investigación. Recuerden que La felicidad negada, el título de su monografía, de su tesis doctoral, es la base de la cual ella, digamos, deriva esta charla, esta pequeña reflexión que nos va a compartir hoy. Así que somos todos oídos, Nata. Gracias, Wilmer. Disfruta y aquí estaremos pendientes de lo que necesites. Te dejamos a Nata con su charla que hemos llamado Teatralidad y Violencia. Bueno, continuando, digamos, un poco lo que expliqué, sí, salir o sea, no, digamos, yo no era infeliz en mi país para nada. Y tampoco quiere decir que uno estuviera en un estado de complacencia total. Simplemente también había una curiosidad de qué más puede haber allá. Y digamos, esa foto que están viendo ahora es cerca de donde yo vivía en Christchurch y tiene todos los filtros, obviamente es una foto retocada, pero es para dar a entender también cómo uno empieza a percibir las cosas en su cabeza de una manera diferente, como esos colores. O sea, yo siempre he sentido que la belleza natural de Colombia es increíble. Acá también es hermosa, pero adoro la de mi país. Hay mucha más diversidad. Y eso que yo no conozco totalmente mi país. Entonces, había muchas cosas que también me cuestionaban porque sentía que no, que todos los años que viví en Colombia, toda mi vida que he vivido en Colombia, muchas cosas que nunca exploré y decía, pero ¿por qué? Como esas conexiones, como esas raíces, como la historia. Y realmente mi tesis me llevó a través de un viaje de la historia de entender un poco por qué estamos condicionados a pensar de ciertas maneras. Y todos estos eh, caminatas por la playa, todas estas tratar de sentir esa conexión también pacífica, porque pues yo estoy en el Pacífico, pero pues es diferente, es un Pacífico donde ustedes ven eso, parece que la playa está caliente, pero no, mentiras, es súper frío, es súper frío. Entonces, eh, quería encontrar como, bueno, darle iniciar esta tesis en posesionarme a mí misma, tengo que decirlo, en una forma es que yo o mi familia directamente no ha sufrido casos de violencia como los que se ven diariamente en Colombia y que de pronto muchos de ustedes se han tenido a través de conocidos. Es decir, entonces yo tenía que, se, desde mi privilegio, inclusive, tenía que entender, y Felipe, si podemos parar un momento en esa, desde mi privilegio yo tenía también que entender cómo la violencia, inclusive si no había sido una víctima directa, yo había condicionado formas de pensar en mi cabeza. Desde mi privilegio como colombiana,
de una persona de privilegio en Colombia, como a una persona que no tenía privilegio siendo inmigrante aquí. Entonces, pues indirectamente busqué qué era lo que más hacía eco en mí, porque podían ser muchas historias, hay muchas historias de violencia de Colombia, pero yo me enfoqué para poder explicar esto, como esa transformación, esa progresión de la violencia en Colombia cada vez es más teatral. Y pues tomé 4 casos de estudios, donde el primero fue el asesinato de Gaitán, el segundo es la toma del Palacio de Justicia, el tercero es el caso del asesinato de Jaime Garzón y el cuarto es los falsos positivos. Y este cuarto es como la representación máxima también de esa teatralidad, porque pues si todos recuerdan o si saben, pues el hecho de poner en escena los cadáveres, disfrazarlos de un uniforme de subversivos, poner las armas de cierta manera, acomodar los cuerpos, es decir, um, eso es un stage, eso es una escenificación. Eh, y después vender la historia. Entonces, los actos de violencia eh, después se transmiten de cierta forma a través de los medios masivos, eh, con ciertos elementos teatrales, donde siempre se está reforzando la idea de es trágico, fue inevitable, quiénes son los malos, eh, y ahí es lo que, digamos, a través de estos cuatro casos de estudios, yo traté de identificar como siempre se identifica al otro, siempre empezamos a pensar que el otro es el que carga la culpa. Y si vemos como desde la violencia, desde los tiempos de la violencia después del asesinato de Gaitán, pues como igual esa dicotomía, ¿no? Se acentuó cada vez más fuerte entre los liberales y los conservadores. Es que es el otro el que está haciendo, ¿cierto?, el acto de violencia. Eh, y si se reconocen, pues entonces se nombran los culpables. Yo encontré también en todo este proceso, digamos, yo lo estoy de nuevo analizando desde lo teatral, porque obviamente ahí pueden entrar muchas herramientas de lo lingüístico, la antropología, la sociología, que en todo caso no son mi campo de experiencia, pero digamos, también en todo esto encontré una tesis de una lingüista colombiana de la costa, donde ella tomó como 150 reportes o más de los periódicos más grandes de Colombia y analizó cómo se reportaban los actos de violencia de la guerrilla y cómo se reportaban los actos de violencia de los paramilitares. Las diferencias gigantes lingüísticamente en solo ese hecho de cómo codificar por eso las fuerzas oscuras o el Frente 33 de las FARC. Bla, bla. Entonces, eh, eso poco a poco va calando en el pensamiento de nosotros, inevitablemente. Eh, Después, como ese villano, ¿cierto? Ese otro, pues no podemos negar que es él, ¿cierto? No se puede negar que es él, porque igual los medios lo han reforzado. Digamos, en la toma del Palacio de Justicia, con todo las investigaciones, inclusive que todavía deben seguir, es, se empieza uno a dar cuenta que si había un conocimiento previo de que ese acto iba a pasar y aún así eh, el ejército decidió dejarlo porque era su forma, era como la trampa para los ratones perfecta para ellos acabar una fuerza que en actos pasados los había humillado o desprestigiado, y eso sin importar cuántos civiles habían en ese momento en el palacio, pues uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es realmente el rol que está jugando el Estado y cuál es el rol que están jugando los grupos subversivos? O sea, ¿realmente hay alguna diferencia, digamos, en quién está cometiendo el acto violento? ¿Me entienden? Como cuál es el rol de ellos. Se supone que uno en todo caso es y que nos tiene que proteger como a los ciudadanos. Eh, pero no está ahí. Eso realmente no está ahí. Y,
y es cuando uno tiene que llegar en ese momento a preguntarse entonces cuál es mi rol como ciudadano ante la información que me están ofreciendo, cómo yo puedo empezar a discernir eso, como digamos analizarlo un poco más críticamente. Y pienso que es en el teatro el mejor espacio donde uno puede llegar a hacer esos análisis. Eh, digamos aquí con Jaime Garzón, algo muy interesante también, cómo se voltean es que Jaime después le empezaron a decir como, bueno, pues como él se lo buscó y ese él se lo buscó, quién sabe en qué estaba haciendo, o sea, si pasó es por algo. Todas esas respuestas que tenemos automáticamente ahora que naturalizan el acto de violencia, que lo justifican, es algo que ya hemos aprendido por décadas y que ya la gente lo repite porque sí y no, o sea, de alguna manera lo que no debería es para decir, no, eso no debería ser el análisis que hacemos ante esos actos. Es como, pues él se lo buscó, se le advirtió que no lo hiciera más, se le advirtió que no se metiera por ahí. Esas advertencias que siempre tenemos que recibimos a través de los medios son lo que para muchos es bueno, pues si yo estoy bien aquí, no importa lo que pase con los demás. Esa identidad, esa conexión que deberíamos sentir con el otro, esa necesidad de construir una nación, por eso no es, yo siento que no está en Colombia. Pero llegan estos momentos, estos espacios teatrales donde de alguna manera se puede contar la historia con una diferente filigrana, con una sensación diferente. Yo, digamos, utópicamente uno quisiera, uy, sí, el público ve la obra y sale totalmente cambiado de ahí, pero no, no es eso. No es que va a salir, no es que va a tener de pronto una epifanía y va a empezar a actuar diferente, pero por lo menos escucha, observa, siente de otra forma la realidad ¿cómo decirlo? Como una realidad más real que la que ha sido maquillada a través de los medios y del staging de la política. Esto, digamos, es una foto del tiempo cuando ya pudo reimprimir después del Bogotazo y lo primero que se resalta es que Bogotá está semi-destruida, es la ciudad que está semi-destruida, o sea, es lo que quieren atraer más importante al lector, eso es como lo más importante. Todo esto uno lo puede también analizar como un performance, o sea, ¿dónde están llevando la atención del público? Gaitán está casi en segundo, como en una segunda sección. Cobardemente asesinado el doctor Gaitán. Mm, creo que esas son las fotos de las personas que estaban discutiendo qué se iba a realizar después de que pasó el asesinato. ¿Qué es lo primero que queda? Entonces, y qué es la narrativa que quedó por mucho tiempo y que de pronto queda todavía en la gente, que la gente se volvió loca y destruyó la ciudad. El acto de violencia, la discusión siempre se corre del acto de violencia, que fue el asesinato de Gaitán, sino hacia la reacción de la gente en ese momento y el vandalismo, um, como no hubo control. Una vez eso se ha instalado, ya después la discusión de lo que realmente es importante, que es el asesinato de este líder político, ya pasa como a segundo plano. Eh, ese es un editorial del mismo periódico que entonces refuerza estas palabras de la tragedia, eh, de cómo, pues, sí, es un héroe trágico, Gaitán, entonces, por lo tanto, ya es como si esto estuviera entonces destinado a pasar. Este es un del Palacio de Justicia. La foto, después el título, no negociaremos el gobierno, pero realmente eso es lo que queremos discutir, eso es lo que se quiere discutir.
ante unas demandas que estaba haciendo el M-19 en ese momento, con con las personas igual encerradas en el Palacio de Justicia, digamos, no es importante más ver como qué se va a hacer para salvar a los secuestrados. Todas esas pequeñas preguntas o discusiones que son las que deberían pasar no se asumen. Eh, Quizás no son evidentemente convenientes para los medios grandes. Eh, y porque es lo que más se consume, precisamente es como se empieza a condicionar el pensamiento social. Con todo lo que está pasando ahora en Colombia, eh, siento que, digamos, estas discusiones de alguna manera deberían empezar a enriquecerse, no mirando al otro como el enemigo, no, no haciendo del casting de, eh, de que ellos son el otro, porque es precisamente una de las cosas que han ayudado a mantener este ciclo. Eh, Hay que encontrar espacios y de nuevo suena muy idealista, porque pues, pues uno dice, sí, ¿cómo lo podríamos aplicar realmente estratégicamente? ¿Cómo se puede lograr esto? Pienso que en todo caso, de nuevo, es por eso que en el teatro, eh, cuando alguien se sienta a escribir una historia y empezar a contar desde otra instancia, si eres desde el rol de una madre, desde el rol de un desaparecido, desde el rol de una víctima, eh, de alguna manera son esas sensaciones que obviamente nunca son compartidas a través de los periódicos o de las noticias y que uno ahí puede empezar a, a mirar desde otra perspectiva lo que no nos están dando en los medios masivos, pero que se vive diariamente en la sociedad. Y por eso es importante seguirlo haciendo, seguirlo haciendo. Es difícil, sí, porque obviamente es un país donde no se apoya la cultura, donde cada vez hay menos subsidios, donde toca trabajar mucho con las uñas, pero, pero es importante que se siga dando. Esas son las fotos digamos, de las respuestas teatrales a los casos estudios que yo analicé. eh, Antígonas, Tribunal de Mujeres, que es de Tramaluna Teatro, dirigida por Carlos Atizábal, que es una respuesta a los falsos positivos. Corruptur, que es de Verónica Ochoa, la respuesta hacia el asesinato de Jaime Garzón. La Siempre Viva, que es un clásico del teatro colombiano, acerca de la toma del Palacio de Justicia, y 1948, El fracaso de una utopía, que es un trabajo colectivo que se realizó en la Universidad del Valle, con egresados de la Universidad del Valle, sobre el Bogotazo. Sí, es, no sé si ahora hay preguntas porque no quiero ya excederme mi tiempo, o si quieren, si empezamos el diálogo aquí, Eugenio, y así, digamos, yo puedo también como, como organizar más este, la, el pensamiento. Como quieras. Bueno, vamos a retomar un poco. Sí. Eh, yo, yo, yo voy a hablar de algo que tú has sugerido, pero cuando lo voy a mencionar, lo que menos quiere es reducir tu investigación a este concepto. Bueno, simplemente como Sí, sí, para sí. ilustrar. Mira, en publicidad, desde hace muchos años, se adoptó el concepto de storytelling para no hablar de productos, sino de los relatos alrededor de una marca. O sea, en la publicidad de los años 80, la publicidad hoy en día es muy diferente porque antes la publicidad te vendía un producto. No, ahorita Ajá. no te venden un producto, te venden un storytelling, es decir, Honesto. una narrativa alrededor de una marca. Entonces tú no te tomas una cerveza, sino que te tomas un trago de amistad.
tú no compras un detergente, sino que realmente estás salvando a las ballenas. Y así cada marca crea un relato. Dicho esto, el marketing político funciona exactamente igual. Sí. Y creo que en las 4 manifestaciones que tú hiciste, en las 4 ejemplificaciones, lo que hay es una narrativa creada por los medios y que de alguna manera cala en el inconsciente colectivo de toda una nación. Es decir, eso que estás contando que pasó con Gaitán, que pasó con el Palacio, que pasó con Garzón, que pasó ahorita con con los falsos positivos, pero vení, es que eso no ha pasado. Esa misma narrativa de demonizar a unos, santificar a otros, sigue operando. El storytelling político que hoy, sobre todo en Colombia, prima, hace que la gente siga viendo a buenos y malos, Sí. siga viendo a demonios y ángeles, siga viendo las cosas, como tú lo decías ahorita, no ven el hecho en sí, sino la narrativa alrededor de ella, que se parece un poco a lo que bien supo hacer Goebbels en la época nazi, Sí. con los famosos 10 principios de Goebbels. Me gustaría, Natasha, ya que tu reflexiones sobre teatralidad y violencia, no sé si quieres hablar de un caso en particular de esos que citaron, donde digas, pues no sé cuáles son esas categorías, vi que enunciaste algunas que te permitieron ir como desmantelando ese hecho, donde digamos todas esas herramientas de lo teatral, en específico el performance que tú mencionas, te permitieron dimensionar eso, porque personalmente que el teatro sirva, el teatro en general sirva como para hacer un nuevo análisis, arroje nuevas luces sobre eso que en teoría ya se sabe y no obstante no sabemos nada, pues chévere. Entonces, no sé cuál de estos casos te parecería interesante compartirnos Sí. una reflexión más puntual. Sí, bueno, y gracias, Eugenio. Y la verdad, claro, yo no estoy diciendo nada nuevo, o sea, no es nada nuevo y también desde la filosofía se habla mucho, ¿no? De estas realidades construidas que estamos viviendo, hay muchos campos, digamos, que lo que yo estoy diciendo se ha explorado. Para mí, en todo caso, era nuevo y, digamos, hacerlo desde aquí, desde Nueva Zelanda, donde no saben realmente mucho de Colombia o sabe, y lo que se ve a través de nuevo de estos grandes medios, pues sí, es esa realidad de los narcos y que es violento. Y yo me acuerdo una vez que una compañera de Malasia me dijo, Natacha, es verdad que si tú vas en el carro, de pronto alguien te asoma por la ventana y te puede robar. Pero me lo decía como con una sorpresa y yo, bueno, pues sí puede pasar. Entonces yo decía, ay, no, ¿cómo? Um, es, es complicado porque inclusive es muy difícil poder explicar las instancias de lo que es la violencia diaria en Colombia, la violencia diaria que la gente puede experimentar en Colombia. Y sin embargo la gente dice, pero ¿cómo vive? Pero se vive, ¿cierto? Es decir, se vive. Esos detalles de la vida diaria que nosotros podemos tener en Colombia son tan, tan complicados, pero pues tan juntos el uno con el otro que en todo caso la gente aprende a vivir. Pero de nuevo, porque están tan conectados el uno con el otro, por eso es difícil ver como, pero es que esto no es normal y esa no debería ser la normalidad. Entonces, bueno, diciendo eso, sí creo que, digamos, con el caso de Garzón, podría profundizar más un poco. Entonces, Garzón empieza y él utiliza el humor, como sabemos, a través como una herramienta, además, pedagógica, para hacerle entender a la gente que, ah, es que así como se lo están diciendo, quizás no es. La gente se ríe, y de pronto como que deja como esa semillita, ¿no? En la gente como que, sí, ¿no? O sea, el presidente está haciendo esto, o el Senado está tomando estas decisiones, y después todo es a través del humor. Él crea un propio escenario, él, él como tiene esa ventaja de, pues,
estoy actuando, entonces puede decir esas verdades sin que sea él mismo el que las está diciendo, ¿no? Porque es actuado. O sea, esa es también como la burbuja que lo protege a él al principio, con todo cuando hizo Quack, cuando hizo Sociedad, después cuando hizo Quack, este, después cuando hace Heriberto de la Calle, digamos, la cosa se pone un poco más confrontacional, pero es todavía un personaje diciendo esas cosas. Pero cuando Garzón, digamos, sale como de esa burbuja y él empieza a hacer su trabajo en ayudando a los que han sido secuestrados por las guerrillas como un intermediario, digamos, ya no es este personaje, sino ya es él haciendo estas actividades que no fueron bien visto para las altas esferas, porque ya era involucrarse demasiado en una operación pues donde había muchas verdades por revelarse. Se vuelve un objetivo militar. Y poco a poco, si uno empieza a seguir cómo lo van como catalogando como, no, es que él es amigo de la guerrilla. Entonces se empiezan a sembrar esa semilla, ¿no? La gente, no, es que es izquierda, no, es que es marxista. ¿Cómo se empieza a eh, separar como de esta sociedad, porque esas cosas no pertenecen a esta sociedad y entonces se empieza a ver como el otro. Claro, era un alto, muy alto perfil, en todo caso socialmente, porque al no ser político, los alcances que él tenía también en la empatía, mejor dicho, que la gente podía sentir con él, era mucho más grande que cualquier político. Eh, y cuando deciden entonces asesinarlo, y ocurre esta manifestación tan grande en Colombia y en Bogotá, que toda la gente sale, eh, hay una muestra de todo el dolor que esto causó, pero sin embargo se va, los medios informan, ¿quién lo hizo? ¿Fueron estos? O sea, si uno sigue como el caso de Garzón, de cómo hay unos falsos testigos, cómo se aprehenden personas que no eran realmente los sicarios que lo asesinaron, digamos, para dar una respuesta rápida y dejar el hecho ahí, dejar el hecho ahí. Hubo una editorial también, parte del tiempo, que medio insinúa, no me acuerdo realmente en ese momento quién escribió, pero como es que a él se le advirtió que no lo hiciera, que no se metiera por ahí. Entonces se toma este personaje primero, es el otro, es que él era marxista, es que tenía contactos con la guerrilla, es que no sé qué. Después se le da como víctima, se lo pone como, pero pues él lo estaba buscando, ¿cierto? Y, y fuera de eso, ese acto de violencia, nunca entendemos quién realmente estaba detrás de la cortina dando todas esas órdenes, porque hasta allá no se llega. El acto de violencia también crea una distancia enorme donde nosotros nunca sabemos quién está detrás de las cortinas. Siempre se insinúa, siempre se puede, pero nunca se llega hasta esa instancia, porque primero se tienen que caer todos los peones que están por medio para llegar al rey, ¿cierto? Eh, Llega Corruptor, entonces Verónica Ochoa crea esta obra. ¿Y qué es lo primero que ella hace? Ella los saca de la convención teatral de la Caja Negra y pone a la gente en un bus. Entonces, de alguna manera, no permite a la gente que entre en una comodidad de sentarse en una sala a tener como una experiencia, sino que desde el principio pone al público como en una situación más de riesgo. Eso es lo primero. Siempre siento que cuando y de pronto entonces en las obras que pasan en la Caja Negra, cuando hay los testimonios y esto, y la gente le está hablando a la audiencia a los ojos, es poner a la audiencia también en una situación de riesgo, porque decir, pues aquí no va a haber una complacencia, aquí realmente va a haber una situación de usted va a escuchar y puede ponerse un poquito en riesgo. Ponerse en riesgo también es poner en riesgo de lo que yo pienso, cuáles son mis creencias ante lo que está pasando. Fuera de eso, entonces, Corruptor toma mucha información y para la audiencia que quizá nunca lo escuchó, que no sabía en ese momento,
relata muy bien todo con el caso con el DAS, como las personas del DAS estaban trabajando también alineadas con Carlos Castaño, como digamos es una operación que no solo involucra a los paramilitares, pero pues que hay gente del Estado trabajando para poder eliminar a Garzón. Y los llevan al viejo edificio del DAS en Bogotá. Entonces, esa experiencia de alguna manera sensorialmente también queda marcada en la audiencia y reta a las cosas que uno, como dije, como las cosas que uno pensaba o las cosas que uno creyó entender, y eso obliga en algún momento, si no inmediatamente, quizá más en el futuro, a evaluar entonces cuál es mi rol social aquí, porque en todo caso, la pérdida de una persona como Garzón o la pérdida de cualquier joven que está, pues digamos, ahorita en Colombia, debería ser algo que le afecta a todo el mundo, no solo a la familia más cercana, debería ser algo que realmente afecte a una sociedad. Y como estamos tan insensibles de alguna manera, porque la ocurrencia de esos hechos es tan seguida que pues las personas terminan blindándose. Romper eso tiene que ser a través de una experiencia sensorial. Por eso siento que es el teatro donde uno puede encontrar esos momentos claves para enunciar, para decir, para contar. Y inclusive si uno lo hace de manera abstracta, es ahí cuando uno está al lado del otro, presenciando algo y diciendo, wow, ok, este, ahora aquí, ¿qué? Puede ser un efecto de 3 segundos, puede ser que uno se vaya del auditorio y ya pues, no pase nada, pero por lo menos en ese momento fue real, porque inclusive ni siquiera eso está pasando socialmente, siento yo, a nivel social, ni siquiera eso. Nosotros vemos la noticia como que, uff, sí, qué embarrada. Mientras no sea alguien cercano a uno, no es como que, uy, sí, qué embarrada, y lo deja a un lado. Sí, respondo un poco a esta pregunta. No, total, total. Nata, yo voy a tomarme una licencia de hacer como un comentario a lo que dijiste y luego voy a leer algunas preguntas. Nos quedan solo 10 minutos, Sí. o sea, para ser muy breves. Bueno, digamos, yo agradezco la reflexión que haces. Finalmente, el gran problema que vivimos hoy es que la política, la publicidad y en general el poder se apropió de todos los principios del teatro. Es decir, no hay nada más teatral que la política y no hay mejores actores que los políticos. Por eso, si el teatro sigue empecinado en hacer esa representación mimética de lo real, pues está condenado a ser una parodia de sí mismo, porque estaría parodiando otra parodia. Es decir, tiene el teatro o la teatralidad una tarea bien difícil y es cómo generar fisuras a esa realidad mediática que está establecida. ¿Cómo se fisura esa realidad? No cómo se reproduce o cómo se recrea, no, sino cómo se genera esa fisura para poner justamente que eso que se rasga emerja como algo que no sea esa realidad, sino esa realidad real. Es mi interpretación, no sé si esté correctamente. Mira, la gente dice, voy a leer algunos, dice María Fernanda González, dice, dentro del proceso de investigación hubo un momento donde dudaste del tema, es decir, sentiste abrumada por la situación objeto de estudio. Ahorita respondemos, anótala y ahorita las recoges. Es decir, si te sentiste abrumada en ese momento de la investigación. Sí. Después dice Jessica que es tremenda investigación la que estás haciendo, valiosísima para el momento del país y hermoso mensaje de transformación desde la creación, te dice Jessica. Jessica también te quiere preguntar algo, dice, ¿qué piensas de la problematización de la psiquis humana desde el arte como aporte a esa transformación de la violencia? ¿Y qué piensas del arte como herramienta terapéutica? La primera es si estuviste bloqueada investigando, la segunda es si esto, cómo dialoga con todo este tema del arte como transformación. También dice por acá Juan Pablo Astudillo, uy, la escena del Hotel Tequendama creo que es muy dura, es un comentario.
Y Alexis Socorro, del taller de voces en el Estero, dice: el arte nos permite decir verdades o fantasías, informar verdades que se ocultan en nuestro país. ¿Qué paso nos permitirá un despertar para el salto a de la información a la acción? ¿Llegaremos a un despertar de la realidad social? Entonces, recapitulo. Una persona te pregunta, ¿te bloqueaste? ¿Cómo fue eso? Dos, ¿cómo dialoga esto que haces con el arte como una herramienta terapéutica de transformación? Y al final Alexis te dice, oiga, vea, ¿cómo pasamos de la información a la acción? Haga el favor y nos resuelve la vida, Natacha. Tiene 5 minutos. Sí, sí, por momentos me bloqueé mucho porque sí, me sentía abrumada, porque en todo caso una tesis tiene que ser lo más específica posible y digamos al escoger estos casos de estudios, pues yo tampoco sabía si eran los que mejor estaban ejemplificando lo que quería llegar y cada vez hay más información. Entonces es muy difícil tratar temas de violencia en Colombia porque no ha parado. O sea, esto no es un tema que ya concluyó, pasó. ¿Sí me entiendes? Si uno entonces, no sé, analiza la guerra civil en Estados Unidos, pues es algo, un momento en la historia de Estados Unidos que ya pasó y que trae repercusiones desde ese momento y se está viendo ahora en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Pero es un evento en sí que ya quedó ahí. Pero acá el solo hecho de la violencia que se vivió en los 50, eso es un tema abierto, eso no se cerró, eso nunca llegó a ninguna conclusión, eso nunca nadie dijo, sí, fuimos nosotros, nadie, eso fue un pacto, como dicen muchos historiadores, reseñadores, teóricos, es un pacto de silencio que ahí quedó, pero pues ese silencio es el que sigue comiéndonos vivos en este momento, por un lado. Entonces yo sí me sentí abrumada y también bloqueaba muchas cosas porque pues hay muchos detalles, digamos, en esta investigación, la estaba haciendo en inglés y los recursos, a veces yo no sabía si estaba teniendo los recursos necesarios para poderlo hacer desde esta distancia. Entonces, bueno, por ese lado. Lo otro, la segunda pregunta fue... La otra pregunta era sobre el arte como, digamos, como medio terapéutico y Es su el poder de mejor medio transformación. terapéutico para mí, o sea, desde mi experiencia, yo no soy terapeuta, ¿no? Pero desde mi experiencia creo que es el mejor medio terapéutico, pero no es un medio instantáneo, no es algo que dé soluciones a corto plazo, no, es algo que si se mantiene por mucho tiempo y hay una progresión, creo que da resultado total. Y no estamos hablando solo de, digamos, de producciones con actores profesionales, yo hablo desde los chiquitos y yo enseño a niños, es decir, dar esa herramienta de empatía hacia el otro desde pequeños. Es que a nosotros nos falta empatía. Entonces, para mí es lo más importante, el arte, total. Y siempre vamos a tener esta pelea con una sociedad moderna donde desvaloriza totalmente ese resultado. No es un resultado igual capitalista o monetario o tangible. Por eso igual uno nunca sabe qué pasa después de que la gente se va de la obra, de la obra sale. Nunca hay un seguimiento, entonces nunca sabremos qué, pero si hay una continuidad de ir, ver, reflexionar sobre eso, ¿qué podría pasar? Pues, ahí estaría la pregunta. Yes, Pues, Eugenio. pues Nata, yo quisiera, ya para terminar, a Miguel Cárdenas Toro que pregunta que qué opinión te merece frente a la situación actual que está viviendo con respecto al abuso policial, teniendo en cuenta que es tan común escuchar malos comentarios a las protestantes. Como eso es un tema actual y da para mucho, te pido que seas breve para poder darle cierre. ¿Qué opinión te Sí. merece eso? Lo que lo primero que me llega a mi cabeza siempre digo es cómo hemos llegado a esta instancia que nosotros, o sea, colombianos matando colombianos, y no colombianos, los colombianos ricos, ¿sí me entiende? La sociedad, la clase media que casi inexistente, la clase pobre, matándonos entre nosotros. ¿Cómo es que yo no encuentro en el otro que ese puede ser mi hermano, mi vecino? Es decir, para mí es esto con la policía, porque no estamos hablando de personas
que, digamos, de otro estrato social económico o inclusive educativo, ¿no? Simplemente ha sido como, pues se diría como un lavado de cerebro al ver al otro. Es que al ver el otro como el enemigo, desde ahí siempre vemos al otro como el enemigo, estando en una instancia de la policía o estando en la instancia que vemos a la policía como el enemigo. Ahí no hay diálogo, pues ahí nunca va a haber diálogo, ahí nunca va a haber una forma de encontrar un sentido común, perdón, un campo como, en común para hablar. Va a seguir pasando, porque desde las altas esferas ese campo de común debería darse, debería producirse, pero como no lo van a hacer, entonces la situación va a seguir pasando hasta que algo con más fuerza o influencia pueda construir ese campo común. Así lo veo yo, o sea, esto seguirá pasando, porque obviamente estamos en manos de un gobierno donde niega esa posibilidad. Y sin esa posibilidad, ¿cómo se empieza uno a reconciliar? ¿Cómo empieza uno a analizar, a encontrar puntos en el medio? Muy difícil, muy difícil. Habría que coger a todos los policías y a ver, hacerles un taller de teatro a ver si de pronto se sensibilizan un poco. ¿Quién sabe? Bueno, decían antes que el teatro era un espejo para reflejar la realidad. Fue una idea que siempre se mantuvo, pero después Brecht dijo, no, el teatro es un martillo para darle forma a la realidad. Que es una frase que creo que nos da luces. Nata, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera que ya paso al otro invitado. Muchas gracias, de verdad. Espero que este encuentro te haya permitido, digamos, reflexionar aún más, profundizar aún más y sobre todo es muy importante la mirada de alguien que está afuera, viéndonos acá, inmersos en nuestra propia obra de teatro. Porque tú de alguna manera estás viéndonos allá. Nosotros aquí estamos como protagonistas y actores de este tinglado macabro. Así que muchas gracias por volvernos a hacer las preguntas, por volvernos a interesarnos sobre eso que no hay que cansarse de analizar, porque creo que ahí perdemos todos. Cuando dejamos de analizarlos, perdemos todo. Entonces, muchas gracias por tu charla y nos vamos ahorita con... Gracias, Nata. Y nos vamos con Jairo Andrade. Nos vemos en un rato para hablar de ciberliteratura. Chao.